Aquí comienza Testigo de Encargo, el podcast de Basqueló Abogados. Un espacio hecho por abogados para todas aquellas personas que quieran conocer el mundo que les rodea a través del derecho. Saludos a nuestra audiencia, aquí estamos de nuevo para analizar un nuevo caso y hoy tenemos uno que seguramente nos estará afectando, ya que hablaremos de la campaña de la renta, que ya está en marcha desde principios de este mes de abril y que va a obligar a muchas personas pues, a hacer números y ajustar las cuentas con Hacienda, el famoso momento de descubrir si nos sale a pagar o a devolver. Pero hoy no vamos a hablar de cómo funciona el impuesto, eso ya lo hicimos hace algunos programas en nuestra edición número 6. Hoy nos vamos a centrar en el proceso por el cual, si estamos obligados a presentar la declaración, vamos a conseguir hacerlo correctamente. Y para ayudarme en esta explicación, y especialmente en la parte técnica, contaremos con un viejo amigo, Íñigo Sendino, de la asociación Eusconet. Muy buenas, Íñigo. Buenas, pues sí, vamos a hablar de la parte técnica. La edición anterior, que la escuché hace poco y me gustó mucho, iba un poco más centrado en los ERTEs, pero hay una cuestión muy importante. Ahora es cuando descubrimos el resultado, pero realmente tendríamos que haber hecho cuentas antes. Es lo que decimos siempre, que la declaración se hace en noviembre, diciembre, pero bueno, así que más vale tarde que nunca. Eso es, si alguno le pilla por sorpresa, por lo menos vamos a intentar explicar qué tiene que hacer, cuándo y sobre todo con qué medios, porque en algunos casos ha cambiado mucho la historia. Vamos a ponernos pues manos a la obra. Comenzamos. Este podcast está producido por Basqueló Abogados en colaboración con la asociación Eusconet y se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Se permite copiar, distribuir y hacer obras derivadas sin un propósito comercial, siempre que se cite al autor. Ninguno de los contenidos de este programa debe ser tomado como una consulta o asesoramiento legal vinculante, ni como un servicio prestado. Toda la información sobre nuestras condiciones legales se encuentra disponible en nuestra página web www.basqueló.com. Pues nada, abrimos una nueva edición y con esta primera parte que denominamos el glosario vamos a poner pues unos pequeños ejemplos y a definir conceptos jurídicos que vamos a utilizar en este podcast y que en este caso pues nos trae Íñigo, ¿verdad? Claro, porque hay tres palabras, voy a decir, que siempre suenan en estos días y que quiero que me los aclares, Borja. Uno de ellos es la declaración, porque hablamos mucho de hacer la declaración de la renta. ¿Qué es una declaración? Bueno, a lo que se conoce técnicamente más bien como autoliquidación, pero que todo el mundo llama declaración, es el proceso por el cual las personas contribuyentes rellenan los documentos y realizan los cálculos para determinar el resultado de los impuestos que tienen que pagar. Uh-huh. En otras palabras, hacer una declaración supone rellenar una serie de formularios, aportar tus datos personales y económicos, para que de esta forma Hacienda conozca de forma más fácil los impuestos que te tienen que cobrar. Claro, le llamamos autoliquidación porque realmente tú te lo cocinas, tú te lo calculas, depende de qué casos, con unas herramientas u otras, y tú te lo presentas y luego ya Hacienda viene y cobra o paga, depende, ¿no? Eso es el Juan Palomo tributario. Pues estos documentos que se hacían tradicionalmente en papel, pero ya desde hace varios años Hacienda ha puesto en marcha y ha fomentado e incluso ha obligado a las personas contribuyentes a hacerlo de forma telemática, o sea, por ordenador y a través de un programa informático, que es por lo que estás aquí, Íñigo. Correctamente. También tenía otro concepto porque la declaración de la campaña de la renta, en algunos papeles, en algunos documentos pone IRPF, que realmente es impuesto de renta de personas físicas. Pero también hay otro concepto por ahí sobrevolando que es el del patrimonio. Uh-huh. Sí, se denomina patrimonio al conjunto de bienes que una persona posee en propiedad. Desde hace unos años, Hacienda cobra un impuesto al patrimonio a aquellas personas que tienen pues un nivel alto, lo que conocemos por ricos, de ahí que también se conozca como impuesto sobre la riqueza o impuesto sobre la fortuna. Y como has mencionado, Íñigo, el plazo para presentar la declaración de este impuesto suele coincidir tradicionalmente con el de la renta. Se gestionan ambos en el mismo periodo de tiempo y es por ello que vemos campaña de renta y patrimonio o renta y patrimonio. Eso es. Además están vinculados de alguna manera, ¿no? Algunos datos de renta también luego sirven para patrimonio, pero son casos como muy puntuales. Una persona, digamos, normal con una
casa, vivienda propia, normalmente no se tiene que enfrentar a la declaración de patrimonio. No, la gran mayoría de las personas que, como digo, no somos ricas, no pagamos patrimonio. Esto está pensando cuando ya tienes 6 ceros o más en tus cuentas. No tengo el gusto de momento. Y otra cuestión que creo que incluso la comentasteis en el programa 6, el territorio común. Sí, efectivamente. Se denomina territorio común al territorio donde cobra impuestos la agencia estatal tributaria, o lo que conocemos como la agencia tributaria. Dado que, explicamos, en España tenemos un modelo muy especial, el concierto, el convenio económico, los territorios de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, que tienen su propio sistema fiscal, y eso hace que las personas que viven allí no pagan la mayoría de sus impuestos a la hacienda estatal, sino que se gestiona a través de las diputaciones o el gobierno foral correspondiente. De ahí que esto sea importante, que en España, especialmente en el norte de España, vivir en un sitio o en otro puede tener una importancia capital de cara a presentar nuestra declaración. Decías un sistema fiscal, pero también un sistema informático propio. Ahora vamos a entrar en esos temas porque hay telita en eso. Pues eso, allá vamos a nuestra siguiente sección. Si te gusta nuestro programa, suscríbete y recibe puntualmente nuestros nuevos episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast, YouTube o Google Podcast. Comenzamos nuestra sección de debate, hoy hablando de cómo presentar nuestra declaración de la renta. Un proceso que, de entrada, lo acabamos de mencionar, va a ser distinto en función de nuestro territorio de residencia y podemos, para empezar, a hacer entonces un repaso de todos estos territorios y plazos que tenemos. ¿Lo comentas tú? Sí, claro. Además, para partir de una base muy sencilla y para que nuestros oyentes nos puedan comprender, he hecho yo el research, la investigación, para ver cómo está la cuestión, ¿no? Tenemos, como hemos comentado ya, digamos como 5 territorios fiscales, 5 haciendas a las que tenemos que rendir cuentas, depende de dónde residamos. Como decíais en el 6, cuando hayas pernoctado, como concepto general, más de la mitad del año en un sitio, es donde tienes que pagar tu declaración de la renta. Correcto, sí. Tienes que presentar el impuesto. Entonces, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. En todas han empezado más o menos en las mismas fechas, pero por ejemplo, Álava y el territorio común. Perdón, he dicho Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra y territorio común, eso es. En Álava y en el territorio común han empezado el día 7, Vizcaya se adelanta un poco más al día 6 y Guipúzcoa y Navarra han empezado el día 12. Y en general, sobre junio suelen terminar, en el caso de Navarra el día 23, en el caso de Guipúzcoa han puesto un poquito más en el caso de Álava han puesto un poquito más hasta el 16 de julio y el resto terminan el día 30. Como concepto general, la renta hay que hacerla entre abril y junio, ¿vale? Para no perdernos. Y como la cuestión es, vale, yo tengo un impuesto que presentar, pero ¿cómo lo hago? Es decir, tengo 5 haciendas distintas, cada una tiene su sede electrónica, cada una tiene sus sistemas de identificación. ¿Cómo lo hago? En la mayoría de casos te puede llegar a llegar, digamos, por carta una propuesta, sobre todo en Álava, en Guipúzcoa y en Navarra. En el territorio común la verdad es que no he llegado a averiguarlo, pero en Álava, en Guipúzcoa y en Navarra te llega una propuesta. Esa propuesta, normalmente de forma telemática o de forma telefónica, se puede aceptar o rechazar. ¿Qué pasa si necesito cambios? En el caso de Álava hay que descargarse un programa informático, hay que instalar un programa, nos lo descargamos, nos lo instalamos y normalmente suele haber un sistema para descargar también los datos fiscales aparte y hacerte, como decíamos antes, el Juan Palomo, ¿no? Guisarte tu propia declaración. Eso es en el caso de Álava. En el caso de Guipúzcoa, el sistema es todo online. Es decir, tú entras en una plataforma que se llama Sergavidea y ahí tienes las posibles modificaciones. Y en el caso del territorio común, desde que pusieron en marcha Renta Web, que algunos lo siguen llamando el programa padre, sí, pero el programa padre ya desapareció, por Renta Web se pueden hacer las modificaciones. Ahora bien, he dejado aquí
poquito de lado Vizcaya, porque Vizcaya es el que más cambios ha sufrido este año. De hecho, la Diputación se ha encargado de hacer una campaña publicitaria y mediática importante, llamándolo Renta Fácil y Nueva, para un poco meter en la cabeza a todos los contribuyentes que el sistema ha cambiado. Hasta ahora, ¿qué hacíamos? Pues hasta ahora nos descargábamos los datos fiscales, los poníamos en un programa, generábamos la declaración y luego había otro archivo que había que subirlo. Voy a pararte un momento para mencionar esto. Los datos fiscales. Claro, Hacienda ya tiene mucha información de nosotros, de hecho cada año tiene más. Entonces, bueno, eso... Sí. Depende de cómo hayan ido los temas de interoperabilidad, pero sí que es cierto que Hacienda recibe un impuesto que es el 190, es la declaración que hacen las empresas, bueno, esto lo tendrías que decir tú, Borja, pero es la declaración que hacen sí. las empresas sobre las aportaciones de sus trabajadores. Eso se encarga me está poniendo cara de más que, o menos. Por simplificar un poco, porque si no este programa no duraría 20 minutos. Claro, ahí está la cuestión. Digámoslo así. Hacienda cruza datos y cada vez tiene más. Claro, pero sobre todo los rendimientos del trabajo famosos vienen de ahí, de lo que decíais en el programa anterior. Hacienda no se fía, te quita de la nómina y luego tú tienes que ir a hacer cuentas con ellos. De ahí vienen mucha parte de los datos, pero también de entidades bancarias y de otras administraciones. Hay un montón de datos que recogen con esos sistemas de interoperabilidad. El caso es que gracias a eso muchos o la gran mayoría de los ciudadanos no partimos del papel en blanco o el programa en Por blanco, suerte. sino que podemos descargarnos esos datos fiscales en un fichero que luego meteremos, sea compatible con el programa de ordenador y que directamente nos permitirá tener una base ya sobre la que trabajar. Estos son los datos que Hacienda tiene de mí y si algo está mal lo corrijo o si algo falla lo meto. Pero por lo menos no partimos de cero en la mayoría de los casos. Y de ahí también vienen las propuestas de declaración, es decir, se confeccionan de forma automática a raíz de los datos que tiene Hacienda de nosotros. Había otra cuestión dentro del sistema vizcaíno que era la clave de renta. A todos los contribuyentes nos llegaba... Perdón, a todos los contribuyentes no, a algunos contribuyentes. A los contribuyentes habituales. A los contribuyentes habituales nos llegaba una clave de renta. Esa clave de renta nos permitía, solo con esa identificación y con la otra identificación que supone que te han mandado una carta a casa, poder ver nuestros datos fiscales y hacer la presentación en nuestro nombre y en nombre de todas las personas de nuestra unidad familiar. Eso ahora ha cambiado, ¿no? Ahora lo llaman la clave back o algo así. Claro. Aquí entramos en los cambios. Se ha hecho un sistema todo online, de tal forma que todos estos archivos que bajábamos, subíamos, instábamos el programa de renta, todo esto ya ha desaparecido para renta, ¿vale? En patrimonio sigue la cuestión igual que antes. O sea, ya no me tengo que descargar el programa de renta. No necesitas descargarte el programa de renta. Y de hecho no puedes descargarte el programa de renta, no existe, ¿vale? Es un trámite que se hace en la sede electrónica de Vizcaya. No busquéis el programa de renta, ya no hay programa. No hay programa de renta, esto es uno de los mensajes importantes, no hay programa de renta. Lo cual, por cierto, no implica que el impuesto haya cambiado, es decir, hablamos de cambios informáticos y técnicos. Sí, vamos, es la gestión. Los cambios fiscales son los que vienen, dada la normativa que viene aplicándose, pero no son, digamos, los relevantes en este momento. Quizá haya alguna cuestión sobre los ERTEs o alguna cosa así, pero digamos que no es lo relevante. La cuestión es que ya no tenemos programa de renta y ahora además tenemos que meter a todo el mundo en la sede electrónica. ¿Cómo ha hecho Hacienda esto? Pues primero mandando una carta, ¿vale? Que contiene 3 cuestiones. Ya no contiene la propuesta completa, es decir, no puedes ver todos los campos, la famosa carta verde o azul que enviaba Hacienda, esto ya no existe, simplemente hay una hoja donde en grande pone el resultado que ha calculado Hacienda y qué va a pasar con ello, si es a pagar, si es a devolver, incluso si es presentación automática. En el caso de Vizcaya, hasta el día 11, si tu presentación sale 11 de junio, si tu presentación sale a tu favor, no vas a tener que hacer nada más que esperar, si quieres. No hay que confirmarla. No hay que confirmarla, ¿vale? Eso es la presentación tácita. El resto de casos van a tener que entrar a la sede electrónica. Y ahí hay 2 supuestos, si entro yo o si quiero que otro entre por mí. Si entro yo, tengo una segunda hoja, en muchos casos, que es la clave de activación de la BAC.
¿Qué es la BAC? Vamos a entrar en otro jardín importante. La BAC es un sistema de identificación de nivel bajo de Isempe. Vamos a desgranar conceptos aquí. Por un lado, Isempe es una empresa que hizo el gobierno vasco para permitir tener sistemas de identificación y para propagar este tipo de sistemas. Entonces, con nuestros datos fiscales, con la dirección, nos validan para tener una identificación electrónica. Esa clave de activación que recibimos, bueno, he dicho también, perdón, bajo nivel. Esto significa que... Dios mío, no, por Dios. Esto ya se nos va a otro programa, Íñigo. No, simplemente resumido. Significa que no vamos a poder hacer todos los trámites, ¿vale? Solo vale para renta. Solo vale para renta y para algunos otros que no requieren una validación superior. Sin más, no vamos a ir... Que no es un certificado complejo y que vale, por tanto, solo para lo que está diseñado. Para cositas sencillas. ¿Qué es una cosita sencilla? Lo que diga la administración. Esto ya es otra cuestión. Entonces, con esa clave de activación que recibimos, podemos poner en marcha el sistema BAC, que lo que requiere es de nuestro usuario, que va a ser nuestro DNI, y nuestra contraseña. Y a partir de ahí tenemos acceso a la sede electrónica. Bien, estamos ya un paso más cerca de la cuestión. Esto ya es como entrar en el banco, ¿no? Con mi DNI y la clave que me han dado, yo entro allí y ya puedo hacer las operaciones que sea, que solo vale para la renta. Eso es, bueno, para alguna cosita más, pero sobre todo para la renta. Y una vez que ya tengo activada la BAC, que esto ya es un proceso aparte del tema de renta y que además está activo todo el año, ya podría entrar en sede electrónica y ahí en la sede electrónica de Vizcaya, en vizcaya.eus, hay un botón grande que pone acceder al borrador. Ya podemos entrar. Vale, ¿cuál es la otra cuestión? La de que no lo quiero hacer yo o la de que tenga una persona en mi unidad familiar. La verdad es que esto de la unidad familiar, yo no pillo qué concepto tiene Hacienda de esto, pero... Lo explicaremos, no te preocupes. Lo vamos a explicar, perfecto. Pero sí que hay una cuestión. Yo puedo tributar con otros y esos otros me tienen que dar permiso para que yo lo haga. Hasta ahora no se necesitaba ese permiso, pero ahora sí. En la carta me llega una tercera hoja, ¿vale? Esa tercera hoja tiene un código, una clave de representación. Si yo quiero añadir a alguien a mi unidad familiar, si cumple los requisitos, o si yo quiero que alguien me haga la renta por mí, o al revés, yo se la tengo que hacer a alguien. O sea, un asesor, digamos. Un asesor, por ejemplo, necesita esa clave de representación, ¿vale? Es para terceros, no es para ti mismo. Uh-huh. Y eso puede, digamos, pedirse en el momento en el que entras en el trámite. Una vez que entres en el trámite y que ya veas tus datos, pues ya está. Ya has llegado, ahí están los datos. Si hay que modificar algo y si hay que cambiar algo, pues es el momento. Solamente puedo decir, Dios santo, vaya petardazo. Y algunas cuantas preguntas que tengo, pero bueno, antes de nada vamos a hacer la recopilación de todo. Punto número 1. ¿Me va a llegar una carta a casa, sea yo quien sea aquí contribuyente habitual o el 99% de los contribuyentes vizcaínos? Sí, le va a llegar una carta a casa a cualquier persona de la que tengan un 10T, rendimientos del trabajo, a cualquier persona de la que no tengan un 10T, haya sido habitual o no, incluso a fallecidos. ¿Vale? Los fallecidos también tienen que presentar la renta. Bueno, no los fallecidos, pero sí sus herederos. Bueno, sí, obviamente. Pero sí que tienen esa obligación tributaria hasta el momento que fallecieron. En el caso de los menores, no va a ser, no llega a carta porque no es necesaria la clave de representación y porque de facto no pueden tener una identificación. Ya lo comentamos y luego lo repasaremos otra vez, pero puede ser que me llegue la carta aunque no esté obligado a hacer la declaración. De hecho, en la carta, en la primera hoja donde decíamos que aparecía ese valor, te puede poner no está obligado a presentar un importe y un resultado. O sea que Hacienda ya encima te avisa en plan de esto es lo que hay, pero que sepas que no estás obligado a presentar. Efectivamente. Toma, sí. Bueno, mira, o sea, por lo menos se esfuerzan en explicártelo. A lo mejor tú no estás de acuerdo luego, pero... De hecho, Hacienda decía que tenía 43 modelos distintos de carta con todas las casuísticas. Cielo de la vida. Vale. Bueno, entonces, 99,9% de los casos, pongamos, nos llega esa carta, 3 hojas... Y si no llega, también se puede pedir. También se le puede llamar a Hacienda y decir, oye, que no me ha llegado esto, pero yo quiero hacerlo.
Vale, venga, pues o no, porque nos llega o porque la pedimos, nos llega una carta. Sí. Una carta con 3 partes o 3 hojas o Sí, lo que sea. 3 hojas, En sí. la hoja número 1 nos indican nuestro resultado a pagar o devolver con reseña si hace falta de que tenemos obligación o no de presentar la declaración. ¿Sí? Y el importe sin ningún detalle más. El importe sin ningún detalle por protección de datos, entiendo. No, y porque se ha cambiado el concepto y el rentanet Echean que llamaba a la Diputación se ha eliminado. Quieren que entres en la sede electrónica, vale, que quieren hagas que uso de entres. la Vale. BAC y que veas el resultado ahí. Vale, te indican también qué tienes que hacer, unos pasos a seguir en esa primera hoja a partir de ahora, en plan de si no haces nada automáticamente te devuelven el dinero o tienes que entrar a confirmarla, lo que Eso sea. es. Vale. Y luego, en la segunda hoja, tu clave de activación BAC, que es lo que antiguamente era la clave de renta, para que puedas entrar en la sede electrónica y hacer las operaciones en caso de que tengas que hacerlas. No es la clave de renta, ¿vale? Vale, sí, Porque- no, pero porque la para BAC que la gente se haga una idea también. Sí. Antes con la clave de renta entraban y ahora entrarán con la clave de activación BAC. No me gusta mucho. Técnicamente no es lo mismo, pero- No me gusta mucho el símil, te digo por qué. Porque una vez que uno tiene la BAC, tiene acceso a todas las administraciones de Euskadi, ¿vale? En la práctica totalidad de las administraciones tienen sus sedes electrónicas con soporte BAC. Entonces, es un sistema mucho más amplio que la clave de renta y no solo sirve para la campaña de la renta, sino que también sirve pues para ver, por ejemplo, los trámites que puedas hacer en tu ayuntamiento. Vale, entonces entiendo que mientras que la clave de renta era una cada año y no servía más que para eso, la clave BAC es más completa y una vez que te la dan el año que viene, por ejemplo, tienes que coger otra. No tienes que coger otra. Bueno. Ya la tienes y ya es tu clave BAC hasta que caduque, que si no recuerdo mal, son 4 años. Por eso es un concepto distinto, ¿vale? BAC no es exclusivo de la Diputación Foral de Vizcaya y además permite el acceso durante los próximos 4 años. Al activar BAC también hay que validar el teléfono y el correo electrónico. Entonces ya es un sistema que Algo más permanente. más permanente y que requiere otras cuestiones por parte del usuario. O sea, que va a costar más este primer año, pero Hacienda entiende que es el esfuerzo para que los años siguientes sea más automatizado. Eso es. Vale. Y luego la tercera parte en la que dices que si nosotros no queremos hacer nuestra declaración o formamos parte de una unidad familiar y se va a hacer una tributación en nuestro nombre o conjuntamente o lo que sea, hay una clave de representación que le tendremos que dar a quien presente por nosotros o nos incluya en su declaración. Eso es. Vale, pues muchas cosas. Una pregunta que me queda, Íñigo, a ver si me la Dime. sabes responder. Y alguien que diga, oiga, yo voy todos los años a las oficinas de Hacienda a que me la hagan, ¿eso no puedo seguir haciéndolo? Hay dos vertientes de esto y además a nivel... En plan de odio los ordenadores, tiré el mío por la ventana o nunca me compré uno. A nivel general, digamos que la presentación presencial en el resto, sobre todo en territorio común, sí que se está dando. Y en algunos casos también existía el caso de las entidades colaboradoras, que parece que no, pero... Es verdad, en el aquí- banco también se hacía. Aquí en Euskadi, entre Kutxabank y Laboral, se llevaban muchas declaraciones de la renta. Este año, para Vizcaya, las entidades colaboradoras han desaparecido. Ya no puedes ir al banco a que te hagan la declaración de la renta. ¿Y a Hacienda? Y a Hacienda es un poco complicado. Es decir, Hacienda está apostando por el tema telemático, entonces por lo menos vas a tener que hablar con una persona en el teléfono de renta para explicarles cuál es tu casuística y que te den una cita previa. Vamos, que podemos decir que Vizcaya le ha declarado la guerra, lo analógico. Claro, ha habido muchas críticas sobre este nuevo sistema, algunas fundadas, otras no, pero entre otras, no recuerdo el nombre del partido político sinceramente, pero hubo es lo de menos. un partido político que decía, oiga, aquí hay un problema porque hay gente que no tiene medios telemáticos, eso es cierto, y luego miremos la ley 39/2015, que depende de la interpretación que haga cada uno, porque la verdad yo me he leído el texto y no he llegado a sacar si Vizcaya tiene potestad para hacer esto, para decir, bueno, hasta aquí las presentaciones presenciales y va a ser todo telemático. Yo creo que sería si te agarras harina al de otro. 14.3, que entiendo que es lo que hacen, que pueden para ciertos supuestos, un reglamento, establecer la obligación, tal. Claro. Ah. No, la verdad es que no me he leído toda la normativa y no sé si esa obligación se ha establecido como tal, pero la intención, por lo menos la intención material, es que se eviten todo lo posible
la atención presencial. Por eso, entre otras cosas, se ha hecho el refuerzo que anunció hace poco el director general de Hacienda de 400 personas en el teléfono de renta. Uh-huh. Que igual a la gente le está dando curiosidad, el teléfono de renta para Vizcaya es el 94-608-3000. ¿Vale? Uh-huh. Para preguntar todo tipo de dudas sobre la renta. Pues mira, bien matizado, y yo creo que el del éxito o no de este sistema nuevo, pues solo el tiempo nos lo podrá decir, y solo después de haber visto, tú que igual tienes un poco más de información o puedes verlo también, podremos el año que viene saber si esta apuesta ha merecido la pena. Es muy complicado por lo que decíamos, hay que meter a mucha gente en un sistema telemático que la activación no es fácil. Que hay muchas administraciones de por medio, porque al final, lo hemos dicho antes, el BAC es un sistema de ISEMPE que a su vez es del gobierno vasco, pero lo tiene cedido a las diputaciones. Hay veces que encontrar una respuesta puede ser un poco complicado, pero sí que es cierto, y lo comentabais también en el programa 6, que una vez que tienes una BAC o un certificado de mayor nivel, una BAC-Q o un certificado digital de otro tipo, merece la pena, porque facilita mucho los trámites, facilita y hace muy inmediatos los trámites con la administración. Un pequeño apunte muy rápido: las cartas de renta se han generado todas durante los días 6, 7, 8 más o menos. En general, todo el mundo que esté intentando acceder con su BAC o con BAC-Q o con un certificado a la sede electrónica tiene ya la notificación de renta y puede hacer cosas. Y las cartas en papel están tardando más porque, bueno, Correos al final tiene que repartirlas todas. Entonces, ahí está un poco la diferencia, ¿no? La cuestión facilita mucho, pero la puesta en marcha, como todos los sistemas nuevos, es un poco compleja. Pues sí, es una inversión social que hay que hacer, pues supongo que para acabar con el sistema tradicional. Y hablando de acabar, pues aquí acaba nuestra segunda sección y pasamos al consultorio legal. Si quieres participar en Testigo de Encargo, escríbenos a nuestro correo electrónico info@basquelaw.com. También puedes contactar con nosotros en Facebook o en Twitter. Somos @basquelaw. Continuamos en Testigo de Encargo, en nuestro podcast de Basquelaw Abogados, y ha llegado la hora del consultorio legal, preguntas, dudas que nos va a traer hoy nuestro compañero Íñigo. Y además compartidas, porque antes decía yo lo de la tributación conjunta a la unidad familiar, no entiendo nada. Y un oyente nos pregunta: he oído que existe la posibilidad de hacer una declaración conjunta, ¿con quién puedo hacer una? Pues sí, efectivamente, he dicho que lo comentaríamos y se nos ha pasado el debate, pero bien traído aquí. Pues mira, para optar por tributación conjunta tenemos que estar en una unidad familiar. ¿Y qué es lo que considera la Hacienda unidad familiar? Pues o bien matrimonios o parejas de hecho inscritas, es decir, dos personas que estén casadas o registradas como pareja de hecho. También podemos incluir en un matrimonio pareja de hecho a los hijos menores de edad, que no estén emancipados o que ya sean mayores de edad pero hayan sido incapacitados judicialmente y sigan por tanto sujetos a la patria potestad, a la tutela de sus padres. Uh-huh. También es posible, si no estamos casados, si nos hemos separado legalmente o simplemente somos solteras, sin vínculo matrimonial, sin inscripción como pareja de hecho, incluir a nuestros hijos si hay acuerdo con el otro progenitor. Es decir, puede constituir unidad familiar uno de los progenitores, uno de los dos, con las personas menores que hemos mencionado antes, no emancipadas, o mayores incapacitadas. Uh-huh. Si hay acuerdo. Si no hay acuerdo, solo podrá ser eso posible si esa persona tiene atribuida la guardia y custodia exclusiva por sentencia, por resolución judicial. Y por último, también es posible, si somos padres o madres viudos o viudas, incluir igualmente hacer una declaración conjunta con nuestros hijos menores de edad, que no estén emancipados, y lo mismo, mayores incapacitados. Así que, como digo, en una declaración conjunta normalmente se suele incluir a nuestra pareja y, si se da el caso, a nuestros hijos. Además, como decíamos antes, en el caso de Vizcaya, el nuevo programa te pide la clave de representación de esa otra persona.
si es mayor de edad. Si es menor, no sería el caso. Y te muestra los dos resultados, los resultados individuales y el resultado conjunto, y automáticamente también está muy bien que te dice cuál es el mejor de ellos. Claro, una cosa es que puedas hacerla y otra que te salga a cuenta. Claro. En la mayoría de los casos no sale. Bueno, eso ya es el caso de cada cual. Otra pregunta, con esto de que hemos dicho de que Hacienda tiene muchos datos nuestros, exactamente ¿qué documentación me va a pedir Hacienda para justificar mis ingresos y gastos al presentar esta declaración? Pues si lo que presentamos coincide con sus datos fiscales, normalmente no suelen pedir nada. El problema es cuando no coincide. Si queremos modificar alguno de los datos, ya sea un dato personal, que nos hemos mudado o por lo que sea hemos cambiado nuestro estado civil y Hacienda nos ha enterado, es más probable que nos presenten los papeles que acreditan ese cambio. Si queremos presentar algún ingreso que hemos percibido o alguna deducción que no han tenido en cuenta, pues yo que sé, donaciones o alquileres o demás, pues ahí lo normal y lógico es que estemos obligados a presentar el papeleo que justifica esos gastos o ingresos que hemos tenido. Claro, al final todo lo que tenga efecto en el resultado final lo van a... Y que Hacienda no tenga. Y una pregunta más, uno de los tantos casos que puede haber. El año pasado reformé mi vivienda, ¿puedo deducir ese gasto en mi declaración? Claro, existe una deducción que se llama por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual, pero tiene truquillo. Para que una rehabilitación de vivienda sea deducible es necesario tener obligatorio además certificado de rehabilitación expedido por el gobierno vasco o, si no fuera gobierno vasco, su organismo equivalente. Y en ese caso, si eso lo tenemos, podremos deducirnos la obra que hemos hecho hasta el presupuesto que se indique en ese certificado y quitando si hemos recibido alguna subvención. Claro, porque al final nos han pagado parte de esa obra con una subvención, pues nos podremos deducir ese restante. Incluso si no teníamos dinero para pagar la obra y hemos tenido que pedir un préstamo para hacer frente a esos pagos, también podremos incluir en la deducción las cuotas de amortización, intereses, gastos de apertura y demás. Así que, dependiendo del caso, vamos a tener que hacer la cuenta de una manera o de otra. Y el resto, recordad siempre que si queréis nos podéis hacer llegar vuestras dudas y preguntas usando nuestro email, nuestro formulario web o escribiendo a nuestras redes sociales. Pues nada, aquí concluye otra edición de Testigo de Encargo, hoy hablando sobre la declaración de la renta. Sí, esperemos que a nuestros contribuyentes no se les haya hecho tan larga y no se les haga larga la presentación de su declaración, o por lo menos tenga un final feliz, como las películas bonitas, que le he dedicado mucho tiempo, pero al final el resultado es a devolver. Pues sí, además desde aquí también animar a todas las personas que, sobre todo con los temas digitales, no hemos hablado de otros temas como clave en el territorio común o otras cuestiones, pero sí que yo quiero animar a la gente a que intente por lo menos entrar un poquito en el tema, que este año sobre todo los vizcaínos y vizcaínas intenten activar su clave back, que no lo dejen para otro, porque les va a ayudar mucho en el futuro. Y la verdad es que merece la pena. Y este año también hay un gran sistema montado para dar soporte a los contribuyentes que no están solos en este proceso de cambio tan profundo, que le pongan un poco de esfuerzo y un poco de interés, porque van a ver que bueno, les va a facilitar mucho la relación con la administración. Ahí está, hay que subirse al euskotren de la tecnología y cuanto antes mejor, que hay gente que lo deja y así no... Y además con esto de la pandemia, qué mejor excusa que como no podemos ir a estos sitios, no podemos hacer los trámites presencialmente, pues delante de un ordenador se pueden hacer. Claro. Muchas gracias, Íñigo, por estar con nosotros y explicarnos cómo funciona todo este nuevo sistema que se nos viene encima. Gracias a vosotros. Y por supuesto, gracias a nuestros oyentes. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros para hacernos llegar dudas, sugerencias a través de nuestra web www.basquelau.com y también utilizando nuestras redes sociales, donde podéis seguirnos para estar al tanto de nuestras novedades. Y como siempre digo, esperamos haber sido de ayuda y seguir siéndolo en el próximo programa.